A mi 777, ¿cómo estamos de mañana? Me acabo de despertar, tengo unos... No sé dónde estoy, así que, bueno, estaba despierta ahí en la cama, pero no me he entonado todavía. Acabo de tomar el café a ver si me entono. Pues estaba viendo, y vamos a seguir oyendo a Laureano Benítez hablar de la marca de la bestia. Esa marca de la bestia que nosotros hemos señalado desde aquí, bueno, yo he señalado desde aquí en múltiples ocasiones, que tiene que ver sobre todo con ese sistema que ya se estableció en el año 2020. Qué casualidad, ¿no? Que todo está como muy entrelazado. Un vecino mío me dice hace poco, el sistema siempre ha sido así, no hay variación, lo único que ahora ha salido a la luz y en su momento se mantenía oculto. Digo, sí, puede ser que el sistema siempre haya sido de esta manera. Yo recuerdo cuando iba al cine, lo he dicho en alguna ocasión, recuerdo en aquella época la seguridad del cine llevaba walkie-talkies y buscas. Estaba muy de moda el busca. El busca realmente era el móvil. Lo que pasa es que le llamaban busca y decían, es un aparatito tal. Y había gente que como no tenía acceso al busca, porque lo daban en las empresas normalmente, pues no lo usaban. Pero realmente era el móvil, eran mensajes. Es verdad que más tipo Nokia, estos antiguos de la época, pero eran mensajes. Todavía existe el busca en algunas empresas, sobre todo para los médicos. Ahora yo creo que ya no, ahora ya será simplemente teléfono, me imagino. Pero eso estaba como muy en auge, pues cuando yo tenía 12, 13 años, una cosa así. Lo recuerdo como algo muy, muy en auge. Entonces me voy a ir echando crema, etcétera, mientras estoy aquí con vosotros. Entonces, claro, el tema de las comunicaciones, la IA, todas las antenas tecnológicas que Satanás llevaba a cabo, sobre todo en el año 2020, recordad, pues son situaciones que a los seres humanos que estábamos basados y que estamos basados en la pureza y que no nos hemos puesto marcas de ningún tipo, estamos puros en ese aspecto, somos puros, pues claro, ¿cómo se le va a ocurrir, por ejemplo, a Satanás pensar que en esta época que vivimos, en los años 90-80 iba a haber una chica interesada, por ejemplo, en un lugar de Fuenlabrada, por ejemplo, en leer la Biblia? ¿No? Entonces, cuando yo empecé mi andadura terraplanística en el año 2000, pues yo estaba terminando ya la que había acabado la carrera, entonces era 2010, más o menos, 2011, 2010-2011, porque yo acabé en el 2009. Pues seguramente en ese instante, claro, a mí me dejaban hablar por internet, no existía tampoco la censura, en aquella época todo el mundo era mucho más libre, hemos ido para atrás como los cangrejos. Luego dicen de Franco, pues no sé si Franco o no Franco, pero desde luego los años 80 y 90 y 2000 y hasta el 2017, más o menos 2017, luego es verdad que empezó ya un poco a notarse la censura y luego poco a poco hasta llegar al año 2020, con lo cual ahí sí que acabamos ya sabiendo realmente que la élite funcionan un poco como los, a ver si lo digo bien, se me olvidó el nombre, como los... hay una religión que está dentro del catolicismo, no se me ha olvidado cómo se llaman, que funciona mucho con clases. Joder, son muy famosos, se me ha olvidado a mí ahora. Bueno, cuando me acuerde os lo digo. Entonces esas clases que tienen, pues es como que si naces en esa clase de ahí ya no te mueves, y si naces en otra de ahí ya no te mueves, y si no entienden el sentido de la evolución. No todo el mundo es igual y la gente evoluciona. Hay gente que involuciona, pero hay gente que evoluciona con los tiempos. Entonces,
el hecho de que tú evoluciones no significa que tú manejes mejor un aparato electrónico, sino que tu mente sea capaz de evolucionar y comprender lo que te rodea y también entender, bueno, pues las circunstancias que se desarrollan en el medio en que tú desarrollas tu vida, en el medio, en el entorno en el cual estás, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en ese instante en que nos damos cuenta, abrimos los ojos, muchos de nosotros que estábamos hablando del año 2012, 2013, ¿os acordáis cuando los mayas que decían, ¡ay, se acaba el mundo!, decía la gente, el calendario maya, y aquello fue como, ¡buf! Pues ahí, en ese momento, Internet era bastante libre, ¿vale? No había censura, de tal manera que había muchos de la época, como por ejemplo David Parcerisa, Valdiante Mágico, bueno, todos los que yo seguía en aquella época, ¿vale? Que luego los dejé de seguir, no porque los haya querido dejar de seguir, sino porque era imposible, y muchos se han trasladado a otras, en vez de en YouTube, pues están a lo mejor en otros espacios, ¿vale? Claro, tú vas conectando con ellos a través de otros espacios, pero no puedes conectar con ellos a través de YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube sigue siendo un lugar ampliamente cogido por la CIA y muy, muy censurado. Nosotros actualmente sabemos perfectamente cómo se desenvuelve el sistema de poder, ¿vale? Y sabemos perfectamente que ese sistema de poder desde el año antes del 2020 era un fracaso, sigue siéndolo. Esto no cambia, no varía, ¿vale? O sea, que el game over no es ninguna mentira, porque el sistema es quebrado desde el instante, está quebrado desde el instante en que te das cuenta que vives en un círculo vicioso y que te han dejado dando vueltas y que no te dejan salir por las puertas. En ese momento ya estamos completamente viciados y Satanás ha hecho gala de su poder, ¿no? Ha ido por ahí presumiendo. Pero en realidad al ser humano no le corresponde la victoria. El ser humano puede emitir un mensaje, eso lo sabe Satanás y por eso tiene tanto miedo. Puede emitir un mensaje, puede decir, mira, va a pasar esto. Incluso la humanidad dejar de creer por completo. Bueno, es que quiero poneros lo de Laureano Benítez, pero hombre, hay un versículo bíblico que dice, vamos a buscar, ¿habrá fe en la tierra cuando yo regrese? Lucas capítulo 18, 8 dice, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Bueno, a ver, ¿hallará fe en la tierra? En realidad dice esto, es que no sé por qué se me ha ido. No sé por qué he añadido lo otro. Os digo que los defenderá presto. Vale, un momento, ya he encontrado el versículo, estaba ya ahí. Dice, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la... Nada, que no quiere. Esperar un momento que me voy a ir al 18, única y exclusivamente. Lucas 18 es, ¿no? Lucas 18. Vamos directamente a Lucas 18 más. Dice, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. ¿Por qué? Porque habrá momentos en la existencia de esta tierra nuestra en que la gente evidentemente se va a desanimar por completo. Pero nada, que no me viene Lucas 18 entero. A ver, ahora. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí la palabra adversario hay que entenderla como Satanás. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda no, me es molesta, ya dice, qué molesta, dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ya sabemos todos, porque yo expuse el otro día claramente lo que era ser hijo de hombre.
y lo que era ser hijo de Dios, y que son dos palabras muy diferentes. Hijo de hombre, hijo de Dios y también humano. ¿Os acordáis que estuvimos mirando también? Lo dije por Telegram, me parece, si mal no recuerdo, la palabra humano y todo esto. Lo hemos visto, llevamos ya tiempo analizando. Entonces dice, hallará fe en la tierra. Bueno, Jesús sabía que sus palabras terminarían desapareciendo y que la gente terminaría no creyendo la verdad del propio Evangelio. Entonces para Jesucristo era algo muy normal, muy común que esto llegase a suceder, y por eso les advierte en aquella época. Pero ¿vosotros creéis que Satanás, que no tiene poder alguno, Satanás simplemente lo único que puede hacer es manejar los sistemas inventados por los hombres y por él mismo? Puede inventar cosas. Satanás no tiene la capacidad de crear. El único que crea es Dios, que Dios es creador. Es el único que tiene esa potencia, que tiene ese poder. No hay nadie que lo tenga, nada más que él. Y eso es lo que nos diferencia, porque nosotros podemos estar hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no somos creadores. Esa es la diferencia del ser humano, y esa es la diferencia existente entre Dios y los hombres. Yeshua no es creador. Yeshua no es creador. Todo lo que hace Yeshua en la tierra, ¿qué es? Yeshua es hijo de Dios, y también dice, y tengo la capacidad de haceros hijos de Dios a todos vosotros, aquel que aceptéis que yo soy también el hijo de Dios. Y empieza a explicar, ¿no? Y dice, pero claro, te das cuenta que no es Dios, porque Dios es el creador, ¿vale? El que crea la luz, creador. Entonces, ahora que estaba yo leyendo Zoroastro, hay mucha gente que piensa, sobre todo en la época de Zoroastro, decían, bueno, el creador es el sol. No, eso es religión egipcia. Pero Dios es otro concepto, porque Dios cuando crea, lo gracioso del Génesis es que dice, en el principio todo era oscuridad, no había luz. Y Dios dice, hágase la luz. Entonces la palabra y Dios dice, hágase la luz, es la clave de todo, porque es quien crea la luz. Claro, esto lo hablé yo una vez. Dije, alguno puede pensar que Dios es oscuridad. Claro, tú lo ves así de repente y dices, pues Dios es oscuridad. Pero es que Dios, yo creo que ni siquiera es ni oscuridad ni luz. Dios es creador. Claro, nosotros el concepto de creador no lo podemos interiorizar porque no podríamos descifrar cómo o qué es ese concepto, ¿vale? No se puede. Pero nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del creador. Claro, la gente dice imagen y semejanza, como a él se le asemejó lo que a él le pareció y creyó que era bueno, y crea al hombre, y luego a la mujer la crea del hombre, y a su imagen, es decir, a través de lo que él imagina. La imagen actualmente está muy de moda porque ahora mismo me estáis viendo por imagen. Quiero decir, la imagen ya siempre ha existido. Esto es una imagen. Un espejo es una imagen, ¿vale? La imagen siempre, siempre ha existido. Y el hecho de poder ver la realidad que te rodea, que es una creación, algunos lo llaman Matrix, ¿vale? El hecho de poder ver esa creación, esa Matrix, quiere decir que estás viendo imágenes. Es muy importante lo de ver o no ver, porque vosotros sabéis que Jesús juega mucho con esa parábola. Da la vista a los ciegos, es el camino, la verdad y la vida. O sea, juega mucho con esa realidad, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo, que sepa en la Biblia, que yo sepa, de los despiertos no habla, pero hay una organización que todos sabemos cuál es, que no voy a mencionar por aquí, que habla de despertares, despiertos, ¿no? Ya sabéis cómo es que esto es así, porque también creen en Jesús, en Yeshua. Todo esto se va como
Claro, tú dices, bueno, pues entonces Satanás, que era lo que iba, no tiene la capacidad de la creación, como tampoco el humano. El humano no puede crear nada. No le ha sido otorgada esa capacidad. Intenta tú crear algo, a ver que nada, no te sale nada. Puedes combinar. En laboratorio puedes combinar genética. Y dices, ay, he creado a la oveja Dolly. No, has fabricado. Has cogido genética de aquí, has cogido genética de allá, has hecho así un martirolullo y has mezclado como el que mezcla en cocina con distintos elementos de la naturaleza, ¿no? Coge los distintos elementos de la naturaleza y dice, bueno, la creación ya está hecha. O sea, Dios termina su creación. Nos vamos a ir al Bereshit. Bueno, en vez de leerlo en hebreo, lo vamos a leer en español. Génesis. Podríamos leer en hebreo también, que es más, en hebreo es más claro, pero para no estarnos aquí la vida entera. Génesis 1, a ver si Reina Valera, vale. Por ejemplo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿vale? Día 1. Día segundo. Dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y así constantemente todo lo que sabemos del Génesis, hasta que llega el séptimo día. Vamos a ver. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta, esto se lo dice a los hombres. Vale, me quiero ir al día séptimo que ahora no le veo aquí, vaya por Dios, un momento. Vamos al Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo, por eso el 7 es tan importante, ¿vale? La obra que hizo. En realidad, en vez de decir la obra que hizo, aquí tendría que haber puesto, aunque está bien dicho también, pero tendría que haber puesto la creación que hizo, para que la gente, ya digo que la palabra siempre termina equivocando y confundiendo a la gente, ¿vale? Porque no es una obra, es una creación. No existía nada y de la nada todo aparece. Estas palabras que parecen una tontería confunden mucho aquí al personal, ¿eh? Entonces dice, y acabó Dios en el día séptimo la creación que hizo y reposó el día séptimo de toda la creación que hizo, ¿vale? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Él culmina su obra, ¿veis? De toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, aquí dice, bueno, dependiendo cómo lo queráis entender, ¿vale? Toda la construcción que había hecho en la creación y todo lo creado que había hecho en la creación. En fin, me gusta más el verbo crear para que lo reduzcamos y lo podamos entender con muchísima más efusividad y más claridad. Entonces, y bendijo Dios el día séptimo, o sea, lo bendice el séptimo día de la semana, que es el Shabbat. Me dice, bendito sea este hijo. Ben viene de hijo. Bendito sea este día, dijo. Bendito sea este día, dijo. Y Ben viene de hijo, Ben, ¿vale? Y bendijo Dios al día séptimo. Dice, pues voy a bendecir el día séptimo, porque en él voy a reposar. Yo ya he terminado la creación. Son 6 días que he tenido, que no veas tú que 6 días he tenido yo aquí. Hágase la luz, hágase las estrellas, todo el revoltullo. Ya, yo ya he terminado. Y es cierto, porque si os dais cuenta, él nunca más ha intervenido. Él lleva a cabo su creación y no interviene. Alguno dirá, ¿cómo que no interviene? ¿Y Yeshua cuando bajó a la tierra? Dirá alguno, ¿no? Yeshua es hijo unigénito de Dios, es un mediador entre Dios y los hombres, pero no interviene de forma directa. Dios en la Biblia, creo que solo, si no me equivoco, que lo voy a buscar, que el otro día estuvimos hablando, Moisés se encuentra cara a cara con Dios. Sí, es Éxodo 33, 11, del 11 al 13, ¿vale? Y es que Dios habla cara a cara con él, pero Moisés no le puede ver la cara, pero sí que logra hablar cara a cara, dice. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, y después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. Dice, el Señor muestra su gloria a Moisés. Mira, tú me pides que yo dirija a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. Tampoco dices que tienes mucha confianza en mí y que me he ganado tu favor.
Pues si esto es, dice, también dices que tienes mucha confianza en mí y que me he ganado tu favor. Pues si esto es cierto, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta que este pueblo es tu pueblo. Bueno. Bueno, aquí es cuando él fallece, cuando fallece Moisés, que también estuvimos hablando del tema, ¿vale? Del fallecimiento del propio Moisés. Entonces, quiero decir, veréis, ¿quién ha visto a Dios? Según Bible.com, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Bueno, esto está mal y claro, la gente se confunde con este. Es que aquí es, fijaros, dice, nadie ha visto jamás a Dios y sin embargo nos vamos a Moisés y dice, Moisés hablaba con él cara a cara. Hay un pasaje de Moisés que ahora no logro encontrar, que leí yo hace algún tiempo, que dice, hablaba con él cara a cara, pero no le veía. No le veía. Aquí está confundido porque cuando Juan, estas son malas traducciones, cuando Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios, pues oye, nadie lo ha visto. No me tomes el pelo, si dices nadie lo ha visto, nadie lo ha visto. Pero el Hijo único, quien es él mismo, es Dios, no, él lleva una genética divina, por eso es unigénito, ¿vale? Con un único gen, que tiene que ver con lo divino, pero no es Dios. Y ahí está, es que son las malas traducciones bíblicas, ¿vale? Lo que luego confunde al personal y hace que la gente se vuelva loca. Dice, nos lo ha dado a conocer, él está lo más cercano al Padre, eso es cierto. Ahí sí, la última frase es cierta, él está lo más cercano al Padre, o él está al lado del Padre, antes se decía a la derecha del Padre. Eso es verdad. Pero ahí hay una frase que seguramente sea una mala traducción bíblica. Mira, por ejemplo, a ver si lo logro. Bueno. Ay, que se me va a mí ya todo. Y eso es un poquito lo que nos está diciendo los distintos versículos, ¿vale? Lo que nos dicen. Dice, ¿veis aquí dice, ¿alguien ha visto a Dios? Dice, el primer pasaje, la Biblia dice que Moisés vio a Dios, pero en el segundo pasaje Dios le dice a Moisés que él no puede ver su rostro. Eso es lo que yo quería deciros. Fijaros, él no puede ver su rostro. Voy a buscarlo. Buscar en la página rostro. Rostro. ¿Me lo busca o no? No me lo quiero buscar. Vaya por Dios. Ah, sí, aquí. Dice, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir, ¿vale? Éxodo 33 del 19 al 20. Dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Yo me imagino que esto es, y tendré misericordia de quien tenga misericordia, ya digo las traducciones, y tendré compasión de quien tenga compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. O sea, que nadie ha visto el rostro de Dios, porque es un rostro distinto al nuestro. El Creador no es cualquier cosa. Es el creador, ¿comprendéis? Es lo máximo. Nosotros todos, hasta el propio Satanás, es producto de su creación. Es que si lo reducimos a lo reducible, somos un producto, algo creado
¿Se entiende? Claro, si lo reducimos a lo reducible, que suena fatal así dicho, pero es la auténtica verdad y hay que proclamar esa verdad, ¿no? Dice, luego hay versículos que tienen que ver con Yeshua, que Yeshua, repito, yo lo sé por experiencia propia, ya sabéis que yo viví esa experiencia espiritual que os comenté en una ocasión, que os la he comentado hace poco en Telegram de nuevo, que no la voy a repetir, pues entonces no acabamos nunca. Y esa experiencia que yo obtuve me confirmó realmente lo que yo ya sospechaba, ¿vale? Que hay un hijo del hombre y que hay un hijo de hombre, ¿vale? Que viene en la Biblia, que sabemos todos quién es, y que hay un Dios. A Dios no se le puede ver. Ya os lo digo yo. Eso es cierto. Quizás no se le pueda ver aquí, en su creación material. Yo ya, por ejemplo, si me decís, ¿y el ángel Miguel y el ángel Gabriel y todos estos ángeles pueden ver a Dios? Yo creo que quizás sí, porque en el paraíso yo pienso que Adán y Eva, que no lo sé, ojo, es un pensamiento mío, sí que le veían, porque eran puros y podían soportar su visión. Era una creación completamente pura, que no habían caído en pecado, que no habían... y podían soportar porque eran vida eterna. Y quien tiene vida eterna puede ver a Dios. Por eso hay otro versículo que ayer le leí también por el Telegram, que tiene que ver con si tú has visto al Hijo del Hombre. Y además lo puse en mi Telegram, que era Juan 1, Juan 6, voy a mirar, Juan 6 creo que era. A ver, Juan 6. No. Creo que no era Juan 6. No era Juan 6. Os lo digo ahora que lo tengo en el Telegram. Es que hay veces que ya desvarío. A ver. Lo puse por aquí en imagen. Y yo no lo he quitado, así que tiene que estar en imagen. Me imagino. Me cuesta mucho sacar esa imagen. Muchísimo. Aquí. Sí, Juan 6:40. No me había equivocado. Juan 6:40. Que dice, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Esa frase es completamente cierta. Porque si tú eres eterno, por eso yo hablo de la eternidad, si tú eres eterno, eres puro y además eres eterno, tú puedes ver a Dios. Adán y Eva eran eternos, no morían. ¿Cuándo murió Eva? Cuando pecó, cometió un error, pecó y murió. ¿Cuándo murió Adán? Cuando siguió a Eva, cometió un error, pecó y murió. ¿Quién orquestó todo ese error? ¿Quién orquestó todo el caos? Pues hombre, lo que viene siendo conocido por nosotros como Satanás, que es Satanás. ¿Vale? Vamos a Satanás. Satanás. ¿Veis? Satanás. Además es que se dice también así. Satanás, ¿vale? Vale, entonces, Satanás hace caer a la humanidad en pecado mortal y la humanidad muere cuando cae en su pecado. Un humano que no es eterno, que no lo hay hijos de hombres, hijos de Dios eternos, pero los humanos no pueden ser nunca eternos, nunca. Entonces, un humano que no es eterno, que no hay ninguno, humano no,
Hijos de Dios, sí, repito. Pero un humano no eterno no puede ser nunca eterno porque está en pecado mortal. Solo a través de Yeshua, que es la salvación y que viene a otorgar la salvación a quien en ellos creen, y que precisamente Juan nos dice, el que me vea y crea en mí tiene vida eterna, nos está diciendo que hay gente que es eterna. Bueno, gente, hijos de Dios, que son eternos, ¿vale? Que pueden alcanzar la eternidad. ¿Podrían estos hijos de Dios, es una pregunta que hago que yo voy a responder también ahora, ¿podrían estos hijos de Dios eternos ver a Dios? Según lo que yo pienso y opino, sí, podrían los hijos de Dios eternos ver a Dios. ¿Por qué motivo? Porque los hijos de Dios que son eternos tienen la capacidad de no morir. De hecho, si nos vamos a Apocalipsis y vemos el pasaje de los 144.000, nos damos cuenta que los 144.000, primero, dice la Biblia, siguen al Cordero allí donde quiera que va. Ellos están detrás del Cordero, allí donde quiera que va. Segundo, ya no necesitan ser alumbrados ni por sol ni por luna, porque allí donde van el Cordero les alumbra. Uy, han encontrado la luz. Sí, la han encontrado. Tercero, ¿ven a Dios? ¿Son capaces de ver a Dios? Bueno, vamos a ver, vamos a preguntar. ¿Los 144.000 ven a Dios? Vamos a ver si hay algún versículo. Sabemos que Dios les sella, ¿vale? Sabemos que Dios los perfecciona y que ganan, ¿vale? Y creo que sí que le ven, ¿eh? Porque van al cielo, pero no sé ahora mismo el pasaje, es que es difícil. Pero si mal no recuerdo, en algún sitio yo leí que veían a Dios. En algún sitio lo vi yo. Esto. Es como, ¿cómo me va a salir si pongo a Dios en vez de adiós? Adiós de hasta luego. Ay, Dios mío, es que esto... A ver. Bueno, son primicias para Dios y para el Cordero. Es que quiero saber si hay un versículo que corrobore lo que yo digo, que lo ven. Bueno, según mi propia experiencia espiritual, en la tierra no le ven, porque no pueden ser eternos. ¿Cuándo son eternos los 144.000? Cuando son sellados. ¿Por quién? Por Yeshua. Cuando Yeshua viene a ti, se te presenta y te dice, tú eres 777, tú eres un sellado de Dios o una sellada de Dios. Se te presenta, digamos, ¿no? Y tú dices, yo soy 777 y él, sí. Por ejemplo, es un ejemplo estoy poniendo, ¿no? Entonces, tú le has, según la palabra de Dios, tú le has visto. Juan 6:40. Y si has creído en él, todo el que me ve y cree en mí, dice la palabra, tiene vida eterna. Entonces has pasado a ser eterno, eterna. Ya nada te afecta porque tú tienes el conocimiento, no sé si decirlo así, o la sabiduría, es que lo de conocimiento no me gusta, la sabiduría plena de todas las cosas. Luego, por consiguiente, vences el error, vences a Satanás y te das cuenta de sus tretas. Hay una canción muy buena que es de Joan Manuel Serrat que dice, del diablo conozco todos sus trucos, ¿no? Algo así. Y es curioso, pero es que más o menos, no sin ser tan explícito, pero bueno, tan explícita. Entonces, cuando logras vencer el pecado, el error, te conviertes en el éter, en la eterna o en el eterno o en lo eterno. No, en el eterno no puedes convertirte porque ese solo es Dios, que es el creador. O sea, al ser humano le da la capacidad de ser eterno, al ser humano tampoco, al Hijo de Dios. Es complicado. Al Hijo de Dios le da la capacidad de ser eterno y a las hijas de Dios también les da la capacidad de ser eternas. No pueden ser creadores ni creadoras. Y Dios y Jesucristo
tampoco es creador. Ahí es donde iba y ahí es donde ya hemos llegado otra vez, menos mal, que ya hemos llegado al inicio del vídeo. ¿Por qué Jesús no es creador? Porque Jesús hace milagros en la tierra, muchos milagros. Pero yo os voy a preguntar algo, ¿creó algo él en la tierra, Yeshua? No creó nada, ya estaba todo creado. Vino a poner cierto orden, a decir que el ser humano había pecado, que había cometido un error, que por eso estaba aquí, castigado, que había una serie de hijos del diablo, que les dijo fariseos, hijos del diablo. Vosotros no sois hijos de Dios, vosotros adoráis a vuestro padre, que es el diablo. Satanás tuvo hijos en la tierra, hombre, por supuesto, y muchos le adoran a él. Esto se ha visto claramente en el 2020. Prácticamente fijaros, la humanidad, y si lo pensamos bien, nos damos cuenta que así es, la humanidad prácticamente toda es satánica. El humano ya de por sí es satánico, viene de Anu, pero aparte es prácticamente toda satánica. Porque los pocos que conocían la verdad fueron exterminados por los distintos gobiernos, que eran en su mayoría muy prosatánicos, y exterminaron a los que conocían la verdad para que la verdad no se proclamase al mundo, no se supiese completamente. Entonces hay ciertas circunstancias que se producen en la sociedad que te hacen claramente ver que la mayor parte de la gente está atada al pecado. Y que aunque Yeshua vino para que la gente comprendiese que se podía vencer el pecado y que se podía alcanzar la eternidad, y ver, ahí sí, cuando tú ya eres eterno, pasas a ser eterno o eterna, tú ya en unas malas, si surge alguna circunstancia catastrófica, Dios puede venir a ti. Y probablemente le puedas ver cara a cara. Pero eso lo hace Dios y da esa gratificación, ese premio, eso no sé cómo decirlo, porque aquí en la humanidad todo está equivocado, ese honor, lo otorga a aquellos que confiaron en su Hijo, en Yeshua, que creyeron en Él, que se hicieron por tanto eternos, porque les dio la vida eterna. Yeshua les saca del error, dice, está cerrado, aquí te saco. Les saca del error y les da la vida eterna. Entonces, los que tienen la vida eterna son capaces de ver todo el error del sistema. Y entonces dicen, esto está muy malito, está muy enfermo todo esto. Entonces, ¿qué hace Dios? Si viniese algo terrible, Dios tiene la capacidad de ver cara a cara a su eterno, a su ser eterno. Es decir, a aquel que tuvo la capacidad de hacerle puro. Vamos a decirlo así para que se pueda entender bien, puro, que no esté anclado a la serpiente. Y entonces le saca y dice, este es mío. ¿Quién lo ha sacado realmente? ¿Lo ha sacado Dios? No, porque Dios no puede intervenir. Porque si viésemos a Dios, ¿qué nos pasaría según la Biblia a los humanos pecadores? ¿Qué les pasaría a los humanos pecadores según la Biblia? ¿Morirían? ¿Vale? Los no pecadores no, ojo, ya hay en la planicie ya hay humanos no pecadores. No humanos, son hijos e hijas de Dios. Se denominan así realmente. Claro que existen ya. Hay sellados, claro que sí. ¿Vale? ¿Estos podrían ver a Dios cara a cara? Sí. De hecho, después del milenio se dice Dios hace nuevas todas las cosas y cuando aparece, en realidad, ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero no solo eso, dice, ¿quién podrá mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre? O sea, no solo es que cuando Dios venga y haga nuevas todas las cosas, tú a lo mejor no te puedas mantener en pie, sino que delante del Hijo del Hombre es muy difícil mantenerse en pie, por no decir imposible, sobre todo si has nacido bajo el pecado y no te das cuenta de nada y estás más ciega que los ciegos de tu pueblo. ¿Comprendéis? Y es verdad que todos estamos bastante ciegos dentro de lo que es el propio sistema. Entonces, ¿quién puede ver a Dios? Solo los que son eternos y eternas. ¿Pueden los eternos y eternas crear? No. El creador solo es uno. ¿Qué diferencia a un ángel? ¿Qué diferencia a un eterno? ¿Qué diferencia a una eterna? ¿Qué diferencia a Satanás? ¿Qué diferencia al humano? ¿Qué diferencia a los hijos de Dios? ¿Qué diferencia a todo esto? Pues todo esto lo diferencia la creación. Es decir, que solo el creador solo es uno, por eso se dice Ejat, uno es, y es que es la verdad. Creador uno es, uno nada más,
No hay más, es la única verdad. Por eso yo siempre digo, la verdad solo es una. Tú te puedes ir, mira, te puedes ir por arriba, por abajo, por la izquierda, pero la verdad solo es una. Creador uno es y lo demás son los creados por él. Y nada más. Y es tal cual. Tal cual. Entonces, Satanás puede competir con poder, con gloria dentro del entorno material en el cual vivimos. ¿Es creador? No. ¿Vale algo? Lo mismo que puedas valer tú y lo mismo que pueda valer yo. ¿Va a vivir más? Hombre, Satanás de momento es inmortal, lleva la muerte dentro. Está vivo, pero muerto. Es la diferencia. ¿Los que se han puesto la marca a la bestia van a vivir más? Hombre, les pasa un poco lo mismo, han seguido a Satanás, se han puesto la muerte dentro, van a vivir más, llevan la muerte dentro. Eso no es vida, eso es muerte. Inmortal, la muerte dentro, en tu cuerpo, dentro de ti. ¿El eterno va a vivir más? Se supone que sí, que la vida eterna la otorga Yeshua. Y Jesús, al darte la vida eterna, te da la eternidad. ¿Eso es vida? Sí. Según Yeshua, eso es el camino, es la verdad y es la vida. Dice, es mucho más difícil transitar por ese camino, es mucho más estrecho, es más complicado. Perdón, hijos, que es que me pica la cara ahora. ¡Uy, qué picor! Pero es la verdad, ¿vale? Bueno, yo con 41 minutos creo que ya va bien el asunto.